Creo que todos somos conscientes que el pecado quebranta las relaciones y por eso se generan pleitos, iras, contiendas, y estas amargan y arruinan la vida de muchas personas. Una ofensa puede generar odio y resentimiento que se puede guardar en el corazón por mucho tiempo, esperando finalmente una oportunidad para pedir justicia y un pago para resarcir la ofensa cometida. Los seres humanos también hemos ofendido a Dios con nuestro pecado y rebeldía. Como dijo Jesús de Nazaret en cierta ocasión en una de sus parábolas, son enemigos de Dios los que no quieren que Él reine sobre ellos. ¿Es usted quizás, querido amigo asistente hoy, alguien que se identifica como el que se resiste a que Dios reine totalmente sobre su vida? Pues en efecto, todos debiéramos considerar cuánta ira divina atesoramos para el día de la ira y el justo juicio de Dios. Por causa de nuestra ofensa, mediante el pecado, que es la desobediencia a su voluntad. El único remedio es el perdón, la reconciliación, cuando se han quebrantado estas relaciones por causa del pecado. Cuán preciosa es la reconciliación para aquel que ha ofendido al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Creador del universo. ¿Sabe usted de ese anhelo en su alma? ¿O es usted indiferente? Su pecado, su rebeldía, no le lleva a sentir ningún temor por haber ofendido al juez justo del universo. Pero para aquel que sí sabe de esto, la reconciliación es algo precioso. Poder tener el perdón de Dios, poder estar en paz con Él. Pues bienaventurado aquel a quien Dios no culpa de pecado. Cuán preciosa es la reconciliación, ¿no le parece? No hay precio ni obra que podamos dar por ella. Solo Dios mismo puede reconciliarnos con Él. Ese capítulo 33 que acabamos de leer en su mayoría hace unos instantes públicamente, nos deja ver, en efecto, que solo Dios nos puede reconciliar. Y así vamos a llamar el tema y reflexión de esta mañana: solo Dios nos reconcilia. Y vamos a ver tres principios, tres puntos. En primer lugar, que Dios nos prepara para la reconciliación. Primero, Dios nos prepara para la reconciliación. Lo segundo que aprendemos en este texto es que Dios nos otorga la reconciliación. Y en tercer lugar, Dios nos da entrada por medio de la reconciliación. Nos prepara, nos otorga y nos da entrada por la reconciliación. Vamos a iniciar entonces con el primer aspecto.
Dios nos prepara para la reconciliación. Brevemente, es necesario tomar el hilo de lo que este libro inspirado nos viene diciendo acerca de este personaje Jacob. A través de varios capítulos lo hemos acompañado en su camino desde que salió de casa por causa de su pecado contra su padre y su hermano Esaú. Hemos visto también que en su recorrido ha tomado diversos senderos por causa de sus malas decisiones, ¿lo recuerda? Y solo por la gracia especial con la que Dios trata a sus escogidos, Jacob ya está de vuelta nuevamente en la tierra de su padre. Ha vuelto sano y salvo, salió sin nada, vuelve ahora con muchos siervos, animales, con una familia numerosa. ¿Y esto por qué? Solo por causa de las promesas que Dios dio a su padre y a su abuelo. Dios ha sido fiel en bendecir a Jacob en todo el recorrido, a pesar de sus debilidades, errores y pecados, que lo han llevado a sufrir esas consecuencias de los mismos, pero ha aprendido mediante la conducción de los eventos que Dios ha hecho, ha aprendido una gran lección, ha aprendido acerca de la soberanía, del poder, de la gracia, de la necesidad de alinearse con la voluntad de su Creador, con sus planes y hacerlo con absoluta fe, confianza y obediencia. Una lección que el pueblo escogido de Dios de todos los tiempos debiéramos aprender y saber aplicar. Y ahora está en las fronteras de la tierra prometida. Y antes de entrar, Jacob, que ahora ha adquirido un nuevo nombre, ¿recuerda? Dios ahora lo ha llamado Israel, en representación de todo el pueblo escogido de Dios. Antes de entrar a la tierra, debe aprender algo más. Algo que es también para nuestra edificación, para su edificación, hermano y amigo. Recordemos que en la pasada oportunidad, la mala conciencia de Jacob lo acusaba. Y tener que volver a enfrentarse con su hermano Esaú le llenaba de pavor. Y por eso, recuerde, buscaba la manera de hallar gracia delante de él. Quizás con la esperanza en su corazón que el tiempo hubiera ayudado a aplacar la ira de su hermano. Y por si acaso le envió muchos presentes, porque anhelaba, necesitaba el perdón de Esaú y lograr la reconciliación con su hermano. Dios nos prepara para la reconciliación. Lo que Jacob no había advertido era precisamente eso. Dios está conduciendo todas las cosas y circunstancias, preparando su corazón para una reconciliación genuina. Y lo primero aquí a remarcar entonces es: Dios nos hace convictos de pecado. Recordemos que en Manaín, Jacob envió un mensaje a su hermano buscando la reconciliación. Mire conmigo el capítulo 32, vaya a su Biblia, capítulo 32, versículo 5. Desde el 4 dice:
y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Verso 6, note: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte. Y lo último es lo complicado: y 400 hombres con él. Dios estaba operando allí. La noticia que trajeron estos mensajeros, ¿cómo llegó a un hombre que tenía una conciencia mala, que le acusaba de haber ofendido a su hermano gravemente? Y no solamente que le acusaba, sino que había escuchado a su hermano sentenciarlo a muerte por su pecado. Bueno, cuando escucha ese mensaje, sabe que él había despertado una justa ira en Esaú. Y entonces siente miedo. Jacob se aterroriza. Quizás su hermano ahora vendría con todo su ejército a cumplir su amenaza, a pedir justicia, a pedir un pago por la ofensa. Y ahora, pasada la noche, recuerda la vez pasada, cuando luchó con el ángel, que era el Señor, ya dislocado y cojo, se encuentra solo con toda su familia al otro lado del río, totalmente indefenso, ante un enemigo formidable del que ahora no es capaz ni de escapar, ni tampoco puede retirarse para huir hacia algún lugar. Y en esa condición, allí, recién sale el sol, alza su mirada y nota que los rayos del sol se reflejan en el frío acero de las lanzas entre los pinos que hay allí alrededor del río Jaboc, y sabe que es su hermano armado que ya está cerca. Las lanzas refulgen cual centellas, amenazando, anunciando la llegada del verdugo con su ejército. Versículo 1. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Nuevamente empieza Jacob a moverse, lo digo yo, ¿no? A buscar cómo hacer frente a la situación. Nuevamente hace gala de su vieja naturaleza. Rápidamente organiza su familia estratégicamente, aunque cojeaba, aunque estaba herido, aunque era incapaz en su fuerza, aunque el viejo Jacob estaba muerto. Busca recibir el menor daño posible, luchando con las armas carnales que aún le quedaban en su corazón. ¿Sabe por qué? Aunque Dios le acababa de cambiar el nombre a Israel, vemos que en la Escritura, de aquí en adelante, lo que falta en la biografía de este hombre todavía se le menciona de vez en cuando como Jacob.
porque el remanente del pecado aún sigue en él. Así es usted, así soy yo, aunque ya hayamos sido cambiados en Cristo. Nuevas criaturas somos, pero aún el viejo hombre está ahí. El Jacob no había muerto y ahora entonces lucha con las armas carnales y trata entonces de organizar a sus hijos a ver si logra entonces enfrentar las cosas con su habilidad. Verso 2: puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. No vamos a discutir ahorita si este orden obedecía a sus preferencias. Ese no es el tema de nuestro texto. El punto es que planteó su estrategia, pero por más que se esforzara, tenía que aprender a usar otras armas que las carnales. Y eso me lleva a lo segundo aquí, en este primer punto, y es: debemos mostrar sinceridad de nuestro arrepentimiento. No solamente Saúl estaba convicto de pecado, convencido de la ofensa que merecía un pago y que ahora tenía el temor que su hermano venía a cobrarse, sino que también debía mostrar verdadero arrepentimiento. Y el cuadro no puede ser más vívido, hermano y amigo. Ese hombre, Jacob, que confiaba tanto en sí mismo, el astuto, el engañador, el que siempre sabía cómo arreglárselas para sacar provecho de los demás, ahora se humilla por completo. Y rengueando o cojeando, como quiera, a duras penas, se inclina 7 veces, haciendo una venia, mientras se acerca poco a poco hasta su hermano. Versículo 3. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. En medio del temor, en medio de la situación, finalmente no le quedó nada, humillarse, reconocer ahora, dar honor a quien había ofendido. ¿Se imagina el cuadro? Un hombre fuerte que se creía que las sabía todas, ahora cojeando, humillado, se inclina como puede, medio camina y a la vez va haciendo una venia 7 veces hasta que se acerca a su hermano. Jacob muestra verdaderamente su culpa ante su hermano. Reconoce que había pecado contra él. Ahora, al que había ofendido, busca ofrecerle honra. Del que se había burlado, ahora quiere ofrecerle honra. Al que había insultado, ahora ante él se humilla y quiere honrarlo. Al que estafó con un plato de comida, al que suplantó, ante él se humilla, quiere mostrarle sinceramente, quiere expresar que en efecto está arrepentido. Quiere darle el respeto, la honra que antes no le dio. Tanto que hasta hizo inclinar a su familia
ante él. Versículo 5 al 7. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Se imagina el cuadro. Usted que es padre de familia, como cuando coge a su niño chiquito: salude, salude. Empezó el desfile. Todos vinieron. ¿Y quién los llevó a eso? Pues Jacob. Les digo: bueno, vengan. ¿Qué esperan? Aquí, vengan también. Honren aquí a mi hermano. ¿Cómo llegó Jacob a esa muestra de humildad y reconocimiento frente a su hermano? ¿Cómo? Pues Dios fue preparando el camino. Dios fue preparando su corazón. Dios fue preparando todo. Por eso tocó su muslo. Por eso ahora cojeaba. Por eso ahora Jacob solo le queda humillarse. Dios fue quien lo preparó para la reconciliación con su hermano. Llevó poco a poco a Jacob hasta el punto en que reconoció que en realidad había sido una terrible ofensa, un insulto, lo que había hecho a su hermano Esaú, y reconoció la urgente necesidad del perdón, de la reconciliación con él, de estar en paz con el que había sido agraviado, insultado. Así Dios hizo a Jacob convicto de pecado, hermano y amigo. Su conciencia lo condenó y sintió su culpabilidad, lo que merecía su falta, y por eso tuvo gran temor. Así como los mensajeros volvieron a Jacob, Dios nos ha enviado un mensaje a través de su palabra para que usted y yo tengamos convicción de pecado, del gran insulto que hemos cometido contra nuestro Creador, para que nos llenemos de temor, de pavor ante el justo castigo que merece nuestro pecado. ¿Ha pensado usted en eso? Cuando nos encontremos como Jacob, cara a cara, pero no con un hombre, sino ante el trono alto y sublime, donde se halla el juez del universo, ante el cual no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esperamos que el tiempo haya borrado y calmado la ira de Dios cuando nos presentemos ante su trono. Algo en el corazón de Jacob, quizás una partecita, abrigaba esa esperanza. Pero con Dios es diferente, y el mensaje de su palabra nos conduce a un arrepentimiento genuino y nos prepara para la reconciliación con nuestro Creador y Dios que hemos ofendido.
Pero no solo Dios preparó a Jacob para la reconciliación, sino también le otorgó la reconciliación. Dios le dio la reconciliación. Esaú siempre estuvo en la mente de Jacob. ¿Usted cuántas noches cree que Jacob se trasnochó pensando cómo iba a ser el encuentro con su hermano? ¿Cuántas veces se levantó, miró a las estrellas y dijo, ¿qué me invento para apaciguar la ira de mi hermano Esaú? ¿Será que después de 20 años ya está tranquilo? ¿Cuántas cosas pasarían por su mente? Pero desde que salió de casa de Labán y ahora en las fronteras de la tierra prometida, vemos que Jacob trabajó y se esforzó mucho por esa reconciliación. Y no solo trabajó mucho, sino que le costó. Más de 500 animales, ¿recuerda? Le obsequió. Eso representa un alto precio. Y ya sabemos que más que eso se necesita para cubrir perfectamente la falta y que esa falta desaparezca para siempre. Que no se note, que la ira se aplaque y que a cambio haya paz y buena voluntad para el ofensor. Eso no se logra con ningún regalo, con ningún dinero, con ninguna obra, menos para aplacar la justa ira de un hombre como el poderoso Saúl. Diestro cazador, ¿recuerda? Acostumbrado a enfrentarse con fieras del campo y que al pasar el tiempo se convirtió en el líder de avesados guerreros que asolaban y derramaban sangre, como las tribus beduinas que incluso hoy causan terror por esos mismos territorios. No era con cualquier enemigo que se enfrentaba. Necesitaba algo más que su estrategia, algo más que sus regalos. Y lo increíble, lo inimaginable, lo inesperado sucedió, hermano y amigo. Verso 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó. Y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron juntos. ¿No es increíble? El peludo Esaú, abrazado al cuello de Jacob, llorando como un niño. Es algo impensable, inimaginable. ¿Qué ocurrió? En lugar de encontrarse Jacob con la espada de Esaú, encontró los brazos 180 grados abiertos y el beso de su hermano. En lugar de que se trabaran en un terrible combate, se hirieran y se mezclaran sus sangres, sus lágrimas se mezclaron.
¿Quién hizo posible eso? Ese cambio radical del corazón de un hombre que dijo: tan pronto tenga oportunidad, mato a mi hermano. ¿Recuerda? Así lo dijo. Y ahora está llorando como un niño al cuello de su hermano, abrazándolo. Es extraordinario, sobrenatural lo que estaba ocurriendo, ¿no le parece? Humanamente imposible, pero para Dios todo es posible. El poder de Dios cambió la inclinación del corazón de Esaú, que era contraria hacia su hermano Jacob. Ningún hombre, por fuerte, valiente y malvado que sea, puede resistir la agencia y el poder infinito del Dios inmutable que creó los cielos y la tierra. Dios inclina el corazón del hombre muy fácil. Así como Dios tocó el muslo de Jacob, para Dios es muy fácil inclinar el corazón del hombre. Así como el campesino fácilmente hace surcos para desviar el agua y poder irrigar sus cultivos, así de sencillo, así también Dios inclina el corazón de la criatura a donde Él quiera. Ese es nuestro Dios. Así Dios hizo también con Labán. Recuerda, ya Dios lo había hecho. Detuvo a Labán y sus intenciones de hacerle mal a Jacob, impidiéndole dañarlo. Dios es poderoso para tomar este fuerte cazador, peludo, guerrero, y ponerlo a llorar, abrazado al cuello de su hermanito. Dios es poderoso. Mire conmigo Proverbios 16:7. Vaya a su Biblia. ¿Lo tiene? Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace ¿qué? Entrar en paz con él. Gloria a Dios. ¿Tiene un jefe maluco? ¿Un compañero de trabajo impotable? ¿Un vecino insoportable? ¿Insoportablemente irresistible? Dios puede cambiar ese corazón. Para Él todo es posible. Y así como hizo con Esaú, lo hizo con usted, hermano, y con usted, hermana. Conmigo, rebeldes, orgullosos, autosuficientes, enemigos, indiferentes a Dios, como éramos todos. Y Dios volvió nuestros corazones a Él y nos reconcilió con Él en Cristo su Hijo.
Dios es el autor de la reconciliación. Dios no solo prepara el corazón para la reconciliación, sino que Él hace, efectúa, obra la reconciliación, porque Él inclina, cambia el corazón. Solo Él lo puede hacer. Hermanos, tengan fe. Dejen de mirar con los ojos de la carne, con los ojos de la fe, en el poder de la gracia de Dios. Vean, no hay esposo tan duro y terco, hermana, ni indiferente. No hay hijo, madre, padre, no hay hijo tan rebelde de corazón, ni tan reacio, que el poder de la gracia de Dios no pueda doblegar. Dios hace volver el corazón para reconciliarse con Él. Y confesarle a Dios que le ha ofendido. Hermano Elber, ayúdeme con el hermano Miguel. Es importante que confiemos en el poder de la gracia de Dios. ¿No fue así como hizo con nosotros? ¿No fue así como volvimos a nuestro Padre Celestial y confesamos: Padre, hemos pecado contra el cielo y contra ti? ¿Sí recuerda? Dios opera de manera poderosa en el corazón. Nuestros recursos no producen la reconciliación. ¿Cuánto gastó y se esforzó Jacob para la reconciliación? Pero eso no fue lo que alcanzó la reconciliación. Mire por favor conmigo, versículo 8. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos esos grupos que he encontrado? ¿Se imagina la cara de Jacob? Y Jacob le dice: bueno, hermano, pues yo quería hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y vea que Saúl le dice: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Esaú despreció esos regalos. Eso no fue lo que logró la reconciliación, me comunico. Fue Dios el que operó. Así que aquí debemos enfatizar, debemos reconocer a Dios como autor de la reconciliación. No podemos perder de vista el cuadro completo de la revelación divina. Este registro del Génesis nos ha venido develando el misterio de la manera como Dios va adelantando y avanzando en su plan de salvación en cumplimiento de la promesa hecha a Adán y Eva después que pecaron y fueron destituidos de su gloria y fueron lanzados del jardín. Dios llamó, con base en esa promesa que dio a Adán y Eva, Dios llamó a Abraham, de donde vendría la simiente en quien serían benditas todas las naciones de la tierra. Esa simiente que es Cristo, dice el Nuevo Testamento.
Y ahora Jacob, descendiente de Abraham, y llamado por Dios ahora Israel, el pueblo de donde iba a nacer el Cristo. Ese era el plan de Dios y nada iba a detener ese plan. Jacob y su familia entrarían a la tierra de la promesa. Jacob se conformaría en un gran pueblo, una gran nación. Detrás de la reconciliación de Esaú con Jacob, Dios estaba obrando, Dios iba avanzando en su plan de salvación. El poder de Dios iba detrás de esto. ¿Quién iba a detener la mano de Dios? Dios actuando sin violentar la voluntad de Esaú, inclinó su corazón para mostrar gracia a su hermano, perdón, reconciliarse con él, mostrar buena voluntad. Fue Dios quien soberanamente, fiel a sus promesas y sus planes, reconcilió estos dos hermanos antagonistas, porque ese era su plan eterno desde antes de la fundación del mundo, por su sola gracia que va avanzando, y ese plan avanza, y el Génesis nos deja ver hasta dónde llega, para que hoy todas las familias de la tierra que se ha propuesto Dios reconciliar consigo mismo, alcancen la reconciliación. Queda confirmado que no fue Jacob quien obró la reconciliación con sus esfuerzos, con sus regalos, insisto, fue Dios. Por eso Esaú acepta con muy poca gana esos regalos. ¿Sabe por qué los recibió finalmente? Mire conmigo el versículo 11. Acéptate, ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. Hermano, en ese tiempo, en esas tierras, en esa cultura, si no se recibe el regalo, se daba por entendido que se rechazaba entonces y se rompía cualquier posibilidad de reconciliación. No fue porque obrara la reconciliación ese esfuerzo y esos dones de Jacob, me comunico. No, era por las circunstancias. Finalmente fue Dios, insisto, Dios operó allí. Dios efectuó realmente esa reconciliación. Pero hay algo especial en este versículo. Jacob vio la actitud de su hermano como el rostro de Dios. ¿Sí lo notó? Vuelva a ese versículo en su Biblia. Dice el verso 10. Si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Hermano, Jacob pudo ver a Dios en el rostro de su hermano Esaú. Qué curioso, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, vamos al versículo 30 del capítulo anterior. Dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Fue lo mismo que sucedió ahora que vio a su enemigo cara a cara y fue librado, y su enemigo, en lugar de cobrárselas, se arrojó a su cuello, lo besó y lo perdonó. Su encuentro con Dios fue igual. Vio cara a cara a Dios, pero lo vio a través de Jesucristo, el mediador,
La única manera como un hombre puede ver a Dios y hallar gracia delante de Él. Solo a través de Cristo es posible acercarnos a Dios, a su trono de gracia, estar frente a Él y no ser consumidos por su gloria. Por eso dice Jacob que sintió como si hubiera visto el rostro de Dios, el único que hace posible que nos acerquemos a Dios sin ser exterminados por causa de nuestra impureza, nuestra inmundicia, es Cristo. Y así podemos hallar gracia delante de Dios, a quien hemos ofendido, de quien merecemos su justo juicio y la justa paga por el pecado, y la paga del pecado es la muerte. Pero ahora en Cristo vemos su rostro, porque Cristo es nuestro mediador suficiente. Y ahora que ha sido reconciliado Jacob, puede seguir su camino en paz. Y vamos al último punto. Dios nos da entrada con la reconciliación. Esta reconciliación entre los hermanos permaneció sin obstáculo hasta el día de su muerte, ¿sabía? Vivieron en paz los dos hermanos hasta la tumba. Fue entonces una reconciliación real, una reconciliación genuina. Y fue por esa reconciliación que Jacob, présteme atención, pudo avanzar y entrar finalmente a la tierra de la promesa. Solo reconciliado y en paz, Dios quiere que sus escogidos entren a tomar posesión de la tierra. Claro, ya estamos en Cristo, hemos sido reconciliados. Y como Jacob, seguiremos encontrando tropiezos en este mundo. Seremos animados y seducidos a asociarnos con el mundo, pero no debemos olvidar cuál es la meta, hacia dónde nos dirigimos. No podemos perder de vista hacia dónde nos ha llamado Dios y que no podemos andar en el mismo camino con los incrédulos. Debemos llevar caminos separados con el mundo que nos rodea. Y por eso vemos aquí que debemos tomar caminos distintos en primer lugar. Versículo 12. Y Esaú dijo: anda, vamos y yo iré delante de ti. Parece que Esaú razonaba de la siguiente manera: bueno, ya estoy reconciliado con mi hermano Jacob, entonces ahora somos amiguis. Y entonces él me sigue a donde yo vaya y vamos juntos y tal y pascual, ¿cierto? Mi hermano debe estar unido a mí. Y eso es lo que el mundo incrédulo se imagina que es estar en paz con el pueblo de Dios. El mundo cree que debemos acompañarlos siempre en sus caminos, apoyarlos incluso en todos. Pero resulta que Saúl se dirigía a un lugar distinto y diferente. Él iba para Seir, pero Jacob iba para otro lugar, para Betel, para otro sitio. Después veremos que se demoró en llegar allá, pero eso es, el punto es que Jacob sabe que no podía seguir con su hermano, debía tomar otro camino. Dios lo había llamado a volver otra vez a donde lo había encontrado cuando había salido de casa de su padre, y Jacob debía ser obediente, esforzarse por no desviar su camino. Y entonces empieza con su hermano que le dice: bueno, vamos, camine.
Y empieza a ponerle excusas, a decir mentiras. Sale otra vez el Jacob mentiroso. Así como usted, a decirle mentiras a su familiar. Cuando el domingo por la tarde lo invita a almorzar, a celebrar el cumpleaños, a esto, y usted le da pena decir, no, es que yo guardo el día del Señor. Entonces dice, no, lo que pasa es que yo tuve una semana muy cansada y entonces, perdóneme, más bien dejemos ese almuerzo para otro día. Usted no quiere, mejor dicho, revelar que usted es de otro mundo y que usted va para otra parte, que usted es cristiano, que usted ama a Dios. Y entonces Jacob está en las mismas, dice, ¿cómo le digo yo a Esaú que yo no voy para el mismo lado? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? Y entonces, verso 13, Jacob dice, mi Señor sabe, y los niños son tiernos, y tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigas, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Pero mentiras, él no lo iba a acompañar hasta Seir. Si usted se da cuenta, él nunca llegó a Seir. Pero ahí le dijo, bueno, sí, entonces cuando la mamá lo llama a usted, ay, sí, mijito, venga a visitarme, que es que, ay, cuánto hay que no me visita, y usted no sabe, no, es que es el día del Señor, y no, y esto, lo otro que le digo a mi mamita, no, digámosle algo. Así entonces, pero tranquila mamita, que yo aquí trato de desocuparme y voy allá y la visito. Usted sabe que no va a ir. ¿Será necesario entrar en todas esas artimañas? Pero Jacob está todavía vivo, cojea, pero está ahí. Y entonces acude a la mentira Jacob, pero a veces tiene destellos del nuevo hombre Israel que confía no en recursos humanos sino en Dios. Versículo 15 dice, y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Mire que Esaú insiste, ¿no? Usted se imagina la situación, ¿no? El hombre se quiere zafar rápido de su hermano, ¿no? Que él siga su camino y tal, y el otro le dice, no, es que los niños y tal. Eso es una verdad, pero a medias, ¿no? Entonces, bueno, y ahora Esaú le sale con la máxima, le dice, no, yo te dejo unos hombres para que te acompañen mientras tanto, y pues que te cuiden y esto y lo otro. Pero entonces Jacob ahora sí saca el Israel que hay por dentro y dice, no, Dios me cuida, yo no necesito que nadie me cuide, yo voy solo por el camino. Y entonces dice el versículo, y Jacob dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi Señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Se libró finalmente. Y ahora sí Jacob puede entrar a la tierra prometida. Verso 17, Jacob fue a Sucot, edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Hermano amigo, hemos visto que Dios nos prepara para la reconciliación, que Dios nos da la reconciliación, pero también es importante notar que solamente hasta ser reconciliados podemos entrar en la tierra prometida. Jacob no pudo entrar hasta que no fue reconciliado con su hermano. No podía entrar a Canaán hasta no tener paz. De la misma manera, el pueblo escogido no puede entrar al reino hasta no ser reconciliado y estar en paz con Dios. Solo Dios nos reconcilia por su gracia. Solo Dios, al que hemos insultado, en Cristo
nos reconcilia consigo mismo, porque Él ha provisto, Él ha efectuado la reconciliación de su pueblo que ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y quiero dejarlo con un texto que está en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 17 al 19. 2 de Corintios 5, 17 al 19. ¿Lo tienen? Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios es el autor de la reconciliación. Dios ha provisto a Cristo para reconciliarnos con Él. Él reconcilia al pecador consigo mismo mediante el sacrificio de Cristo, que pagó lo que nosotros debíamos pagar por la terrible ofensa, insulto que hemos cometido a Dios con nuestro pecado. Amigo, arrepiéntase y crea. Querido visitante, señor, señora, otra vez joven, niño, arrepiéntase y crea. No hay manera de ser reconciliados con el Padre si no es a través de Cristo, porque nada podemos hacer, nada podemos pagar, nada podemos dar. Solo Dios es el autor de la reconciliación. Él ha reconciliado a su pueblo escogido consigo mismo en Cristo, no tomándoles en cuenta su pecado. Querido amigo, ¿no anhela usted estar a paz y salvo con su Creador, que puede finalmente en el día del juicio pedir justicia por la ofensa cometida y arruinar su alma en el infierno por la eternidad? Abrace a Cristo, abrace la reconciliación. Solo Dios puede reconciliarnos consigo mismo. La historia de Jacob y de Esaú nos enseña que las relaciones rotas pueden ser restauradas. Esta restauración de los dos hermanos representa la reconciliación entre Dios y la humanidad enemiga. Y también representa, hermano, la reconciliación entre los creyentes que se logra a través de Cristo. ¿Sabe usted de esa reconciliación con Dios, hermano? ¿Por qué no se reconcilia con su familiar incrédulo? ¿Qué está esperando? ¿Por qué no se reconcilia con su hermano aquí en la iglesia? ¿Por qué no se humilla 7 veces ante él? ¿No ha gustado la reconciliación que Dios gratuitamente le ha dado en Cristo? Si no la ha gustado es porque no es creyente. Y si ya la gustó, ¿por qué permanece orgulloso? ¿Por qué no se humilla? ¿Y por qué no restaura las relaciones rotas con su familia?
Esta reconciliación es un recordatorio de que la iglesia debe buscar siempre restaurar relaciones quebrantadas entre sus miembros y también con la comunidad incrédula que nos rodea. Por eso el Señor nos dice en Romanos 12 que debemos estar en paz con todo el mundo desde que esté a nuestro alcance. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Si Dios se humilló para reconciliarnos con Él, se hizo hombre, se hizo siervo, murió en la cruz. ¿Es usted más que Dios y su gracia? Esta reconciliación es un recordatorio también de que Dios está al control de nuestra vida, que su gracia y su misericordia son suficientes para nosotros, incluso en medio de debilidades y errores como los que todos cometemos, igual que Jacob. Que Dios quiera bendecir este sermón en nuestros corazones. Oremos al Señor. Padre bueno, te damos gracias en esta hora. Te pedimos perdón nuevamente. Nos humillamos y suplicamos gracia sobre gracia. Te pedimos, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, para que podamos siempre vivir en un espíritu de reconciliación, sabiendo que tú ya nos has reconciliado. Rogamos, Padre, reconcilia a nuestros seres queridos contigo. Sálvalos y ayúdanos a nosotros a ser también embajadores de la reconciliación. Que esta iglesia, Señor, sea abanderada de expresar, de mostrar, de evidenciar que estamos reconciliados contigo, Padre, con el juez justo del universo en Cristo Jesús. Te lo rogamos. Amén y amén.